Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más. La historia que les voy a traer a continuación es la historia de Cecilia. El 2 de agosto de 1980, en la ciudad de los mejores atardeceres, nació Cecilia Liliana González Quesada, primogénita del matrimonio entre Ofelia y Rodrigo. Un matrimonio muy trabajador que se ganaban la vida a destajo, es decir, ganaban un salario fijo por desempeñar una tarea o una obra. De pequeña, Cecilia no contaba con muchos caprichos, ya que sus padres intentaron darle todo lo que ellos podían económicamente a ella y a su hermana. Creció con muchas carencias económicas que fueron marcando su infancia a lo largo de los años. Cecilia siempre tuvo problemas con su peso. Su peso fue siempre un problema en su infancia. Por los problemas económicos que sus padres tenían y que llegaban muy justo a fin de mes, no podían darle muchos caprichos en cuanto a comer a Cecilia y a su hermana. Pese a esas carencias económicas, Cecilia aprovechaba los días que iba a la casa de su abuelita Chayo para poder comer esas deliciosas galletas que en su casa ella no tenía, por lo que hablamos anteriormente, porque sus padres ganaban lo justo para poder darle lo básico para cada una de ellas. Otras de sus muchas travesuras es que Cecilia tenía un tío, entonces este tío tenía siempre refresco, por lo tanto Cecilia se escondía y aprovechaba el tiempo perfecto para robarle esas botellas de refresco que tenía su tío para bebérselo ella, ya que evidentemente eso era un lujo que en su casa ella no tenía y no se podía permitir. Desde pequeña Cecilia siempre tuvo muy claro qué quería hacer cuando fuese grande. Pese a sus carencias económicas, ella era como cualquier otro niño que soñaba en grande. Ella siempre quiso tener un doctorado en medicina. Por lo tanto, cuando le preguntaban ¿qué quieres ser cuando sea grande?, ella respondía con convicción: quiero ser médico. Y así fue como Cecilia se inició en la escuela y era una alumna brillante. Pese a lo bien que le iba en la escuela y las excelentes calificaciones que ella tenía, lamentablemente no tuvo muchos amigos. Cecilia recuerda: cuando uno es obeso, la gente no te quiere, la gente te ve como el apestado. Cecilia recuerda que muchos se compadecían de ella y mantenían una amistad con ella, pero simplemente era por pena o lástima. Los años iban pasando y como modo de refugio, Cecilia descubrió su talento hacia el instrumento de cuerda. Pero no solamente tocaba la guitarra, sino también descubrió su talento por el canto. Así fue como Cecilia empezó a participar en un coro de la iglesia. Aquella congregación de la iglesia se había convertido en su modo de refugio. Allí Cecilia compartía con otros niños, con otras niñas, y evidentemente pues no se fijaban en su aspecto físico, sino se fijaban realmente en lo buena que ella era y en su talento. Fue así como a la edad de 18 años, por insistencia de su madre y gracias a que la tecnología iba avanzando, fue su madre a comprarle un DVD con clases de Zumba. Aquella idea que tuvo su madre Ofelia fue para que Cecilia se moviese un poco más y pudiera de esa manera poder perder peso. Ahí podemos ver la unión que tenía Ofelia con su hija y lo mucho que a ella también le pesaba el ver que Cecilia tenía esas batallas con su aspecto físico y sin embargo su madre no podría hacer mucho más para poder ayudar a su hija. Cecilia recuerda que aquellas clases de Zumba duraban aproximadamente entre 35 y 45 minutos, lo cual para Cecilia era un mundo. Sin embargo, ella no tenía de otra más que seguir haciendo este deporte, ya que su madre estaba muy al pendiente de ella y por lo tanto no tenía otra escapatoria. Durante estos años, Cecilia siguió estudiando y logró graduarse, o como dirían en México, logró terminar la preparatoria. Cecilia estaba muy emocionada,
ya que por fin iba a poder cumplir ese sueño de niña, el poder estudiar medicina. Sin embargo, ella no lo tuvo muy fácil, no solamente por la parte económica, sino que su padre, él no veía mucho potencial en Cecilia. Sin embargo, Cecilia contaba con una madre todoterreno, una madre que era capaz de poder trabajar más horas de las que ella trabajaba para poder pagarle no solamente sus estudios, sino para darle todo su apoyo incondicional. Y así fue como Ofelia se interpuso a esta decisión que había tomado el padre de Cecilia y dijo: yo iré a trabajar las horas que haga falta con tal de que mi hija pueda cumplir su sueño y por ende realizarse como persona. Así fue como Cecilia inició sus estudios en la universidad. Esto fue un gran cambio para ella, ya que Cecilia debía de estudiar no solamente de mañana, sino también de tarde. Pero eso no era suficiente. También tenía que hacer unas interminables y agotadoras guardias nocturnas. Cecilia era una chica muy responsable, entendía perfectamente todo el sacrificio que su madre estaba realizando. Por lo tanto, ella se tomaba muy en serio esto de estudiar y no tuvo de otra más que hacer a un lado eso que durante años le había servido como modo de refugio ante todos los problemas que había a su alrededor. A la edad de 19 años, cuando Cecilia cursaba sus estudios universitarios, recuerda que fue en ese momento cuando ella empezó a hacer verdaderos amigos. No se metían con ella ni con su aspecto físico. Fue allí que ella empezó a tener realmente amigos que los conserva hasta el día de hoy. Porque sí, Cecilia sufrió en muchos momentos de su adolescencia. Ella fue motivo de mofa, no solamente por su obesidad, sino también se metían hasta por el corte de pelo. Sin embargo, ya en la universidad estos compañeros ya se mantenían bastante ocupados y por lo tanto fue allí cuando ella empezó a notar que iba encajando de a poco. El marido de una prima, que era dueño de un gimnasio, contactó con un programa de televisión. Este proyecto en el que él estaba trabajando con esta productora consistía en realizar un concurso de quién perdía más peso. Su prima inmediatamente pensó que Cecilia sería una muy buena candidata. Por lo tanto, fue inmediatamente a hablar con Cecilia y le comentó acerca de este gran reto, ya que este reto no solamente era para cambiar esos hábitos malos, por ende estar más saludable, sino también incluía un premio, un viaje a la playa. Por lo tanto, Cecilia aceptó de inmediatamente este reto. Cecilia invertía al día 2 horas de ejercicio, clases de zumba, pilates, etc. También estaba acompañada de una nutricionista, la cual estaba llevando su alimentación. Cecilia empezó a ver resultados y de hecho, cuando se dio cuenta, ya había perdido 23 kilos. En ese momento, Cecilia fue la persona que más perdió peso en todo el reto y por ende tuvo ese merecido premio del viaje a la playa. Cecilia viajó a Puerto Vallarta. Para ese entonces ella ya estaba muy enamorada de un apuesto muchacho al cual pues le había robado su corazón y Cecilia propuso a su novio si le quería acompañar. Fueron juntos a esta hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Por lo tanto, Cecilia tiene unos hermosos recuerdos. Cuando Cecilia estaba cursando los servicios sociales de su estudio, empezaron a surgir unos problemas. Lamentablemente, era mucho la distancia entre la ciudad hasta la universidad donde Cecilia estudiaba. Por lo tanto, empezó a haber muchos problemas con el horario del transporte, así que Cecilia se tuvo que mudar a la ciudad donde estaba su universidad. Se planteó inclusive dejar los estudios porque ella no encontraba una salida y ella sabía perfectamente de que eso iba a implicar más gastos a su familia. Pero una vez más Cecilia contaba con su madre, que estaba allí para apoyarla y que había dado su palabra de que ella iba a luchar por el sueño de su hija. Cecilia recuerda aquella habitación que alquilaban era en unas condiciones deplorables. Como diríamos, era una habitación en una pequeña vecindad. Pero eso no iba a detener a Cecilia. Ella sabía cuál era su objetivo y tenía muy en claro que
Aunque ella viviese en una cajita de cartón, ella iba a sacarse sus estudios. Así que Cecilia habló con unos familiares que la acompañaron, la ayudaron a pintar, intentaron dejar lo más bonito posible, y así ella vivió durante un año en esa mini habitación con una cocina y un baño. Pese a la vida tan dura que Cecilia estaba atravesando, su madre nunca soltó su mano, seguía apoyándola y seguía encontrando soluciones ante cualquier adversidad. Cecilia recuerda de esta manera: mi madre pagó con su trabajo cada uno de mis gastos, mis uniformes, mis libros, mis matrículas, absolutamente todo. Y es a ella a quien le debo todo. A medida que los años iban avanzando, Cecilia iba reganando todo el peso que ella había logrado perder. Inclusive llegó a las 3 cifras. Pese a su dolor por volver a estar en la misma casilla de salida que estuvo hace 2 años atrás, Cecilia estaba muy feliz y en su vida había ocurrido ese milagro que ella tanto esperaba. Esa noticia que ella le estaba a punto de dar a su familia coincidió justamente con el cumpleaños de su en ese entonces novio. Cecilia estaba embarazada. Fue una noticia que la familia lo acogió con mucho cariño. Empezaron a festejar, empezaron a pensar en si iba a ser niño, en si iba a ser niña. En fin, toda la familia estaba muy ilusionada por este nuevo o nueva integrante de la familia. Así fue como Cecilia conversó con sus padres, y para ese entonces ya sus padres tenían 2 casas. Por lo tanto, ella le propone a sus padres que les dé una de las casas que ellos tienen para que ella pueda formar su familia. Y fue así que sus padres cedieron, le dieron una de sus propiedades, pero esa propiedad necesitaba muchísimas reformas. Por lo tanto, Cecilia no contaba con mucho dinero para poder hacer esas reformas, pero contaba con muchas personas muy buenas a su alrededor que estaban dispuestos a poder ayudarla. Entonces ahí ella acudió a un primo que es arquitecto, y este primo le hizo pues todo el trabajo de la remodelación de la casa, y así pues ella y su novio iban a poder pues formalizar y formar su familia. Pero esta felicidad iba a durar muy poco. El día 11 de noviembre del 2011 a Cecilia le practican un legrado. Ese día sábado se convirtió en el peor día de su vida. Durante todo este tiempo Cecilia ha tenido muchas pruebas, muchas batallas, pero ninguna había sido tan dolorosa como este momento que ella estaba viviendo. Cecilia recuerda: sacar los recuerdos dolorosos del corazón duele, pero contarlos ayudan a que no duelan tanto. Es algo que en mi vida nunca podré superar, pero sé que tengo que vivir con ello. Trato de ser lo mejor feliz que puedo, sabiendo que ya no está, pero no lo supero. Es el sueño que nunca pude cumplir. Cecilia siempre sintió que ese bebé que ahora se había convertido en un angelito iba a ser una niña. Por lo tanto, ella decidió bautizarla con el nombre de María José Torres González. Hasta el día de hoy, María José es recordada con muchísimo amor. Empezó su experiencia laboral en el seguro de salud, y allí ella encajó perfectamente con los compañeros del trabajo. Era un ambiente en el que ella se sentía pues realizada. Fue tanto el feeling que ella llegó a tener con una compañera del trabajo, y hablando con ella, esta compañera del trabajo le comenta a Cecilia acerca de otra compañera de trabajo que era una asistente social. Había tenido un cambio radical en su vida, ya que esta mujer había perdido más de 60 kilos en un año, y por lo tanto siempre era motivo de conversación entre los compañeros del trabajo. Así fue como esta muy buena compañera decide convencer a Cecilia de que ella vaya y pregunte a esta compañera de trabajo acerca de esa milagrosa cirugía que ella se había hecho, cómo funcionaba, cuánto costaba. Pero Cecilia no tenía mucho valor para hacer esto. Ella se moría de la vergüenza y no quería hacerlo. Pero esta compañera, tal vez por destino divino, insistió y logró convencer a Cecilia. Cecilia, muy apenada, iba caminando por el pasillo, llegó a donde estaba aquella trabajadora social y le dice:
hola. En ese momento surgió una conversación completamente fluida entre ellas dos. Empezaron a hablar acerca del trabajo. Llegó aquel momento en el que Cecilia se arma de valor y le hace aquella pregunta. Quería preguntarte acerca de lo que todo el mundo habla aquí. Quería preguntarte acerca de tu cirugía. ¿Cómo fue que pudiste perder tanto peso en tan poco tiempo? Entonces en ese momento Brenda decide abrirse y contarle a Cecilia todo acerca de la cirugía bariátrica. Cecilia también abrió su corazón a Brenda y empezó a contarle acerca de sus muchas inseguridades, pero algo que a Cecilia le tenía bastante preocupada era que ella sufría de muchísimos dolores en las rodillas y ya años atrás el médico le había advertido que si ella no ponía freno a su obesidad, no le daba más de 5 años para que le realicen una operación en la rodilla y que le tuviesen que colocarle una prótesis total. En ese momento Cecilia no quería hacerse muchas ilusiones, ya que ella pensaba que esta cirugía era pues para gente rica. Por lo tanto, ella no se hizo muchas ilusiones. Pero cuando Brenda le comentó a Cecilia el precio de esta cirugía, para Cecilia se abrieron los cielos. En ese momento ella había encontrado ese milagro que tantos años había buscado. Por fin Cecilia empieza a hacer sus investigaciones como buena médico que es y empieza a hablar en muchos foros y se topa con un cirujano que logró convencerle a ella de que se hiciera la cirugía de bypass en Y de Rose. Así fue como Cecilia decide, sin comentarle a nadie, apartar fecha para su cirugía. Entonces era el mes de mayo y Cecilia había apartado su cirugía para el día 3 de octubre. Y sin contarle a nadie, Cecilia regresa a su casa y se detiene un momento a pensar y piensa: ¿ahora cómo voy a hacer para explicarle a mi marido la decisión que acabo de tomar? Obviamente ella no lo tuvo fácil como muchas otras personas, ya que su marido no daba mucho crédito a esta cirugía. Inclusive llegó a contarle a Cecilia de que él tenía un conocido que se había hecho esta cirugía y que no le había dado resultados, ya que a poco tiempo de haberse realizado esta cirugía, él había vuelto a reganar. Pero a Cecilia eso no le detuvo. Ella seguía insistiendo, hasta que un día él se cansó y simplemente aceptó su cirugía. Cecilia fue al banco, pidió un crédito para pagarlo en 3 años. Y ella recuerda que en este momento hasta su marido vendió uno de los autos que tenía para poder ayudarle a pagar las facturas médicas. Fue así como Cecilia se topa con la doctora Cintia Hernández, quien le apoya desde sus inicios, desde el momento de la preoperación. Cecilia, muy aplicada, siempre tuvo muy en claro que esto simplemente sería una herramienta, pero siempre tuvo muy en claro que esto nunca sería la solución. Llegó aquel día en el que Cecilia estaba allí, acostada en esa camilla. Su madre hace un comentario y le dice: ¿no tienes miedo, hija? Cecilia le respondió a su madre: si tengo que morir, moriré intentándolo. Cecilia tenía tan claro todo esto que ella solamente deseaba poder hacerse esta cirugía. Al regresar de aquella sala de cirugía, Cecilia abre los ojos y lo primero que ella se recuerda es un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Se sentía muy somnolienta, mareada y tenía mucha sed. Pero sobre todas las cosas recuerda su felicidad porque por fin se había cumplido su milagro. Y ahí estaba Cecilia en esa pequeña clínica en la ciudad de Querétaro, acompañada de su madre y de su marido. Ella sabía que esto simplemente era una herramienta y que ella no podía hacer las cosas mal. Por lo tanto, ella se tomó 2 semanas de baja laboral para poder dedicarse a sí misma durante estos primeros días de posoperatorio. Ahí estaba Cecilia con todas sus proteínas, sus multivitamínicos, todas sus comiditas. Ya tenía todo preparado. Pero Cecilia no quiso regresar a su casa ya que ella prefería estar acompañada de su madre. Los meses avanzaron y llegó la Navidad.
Navidad significa familia y comer. Cecilia estaba bastante atemorizada, no sabía qué iba a comer esa noche en Navidades. Entonces su madre decide hacerle un mini tamal. Ella recuerda que se lo comió con un santiamén. Para febrero del año 2021, Cecilia estaba navegando en las redes sociales y se encuentra con el perfil de una chica que al otro lado del mundo estaba viviendo la misma cirugía que ella. Se encontró con este post en el que estaba hablando acerca de las extensiones de sujetador. En esa semana Cecilia también había dejado esas incordiosas extensiones de sujetador, por lo tanto no dudó en escribirle a esta chica que también estaba compartiendo sus historias en las redes sociales. Ellas rápido entablaron conversación y se hicieron muy buenas amigas. En ese mes, cuando Cecilia empezaba a asistir las historias que esta mujer iba subiendo en sus redes sociales, algo que le llamó mucho la atención a Cecilia era la cantidad de deporte que ella hacía. Pero Cecilia no se animaba aún a hacer ejercicio. Ella solamente asistía las historias del Instagram desde el sofá. Hasta que un día, hablando con la que había empatizado también, le animó a que ella se vaya a hacer ejercicios, y ahí estaba Cecilia con sus dos mancuernitas pequeñas haciendo el ejercicio en su salón. Intentaba con toda la fuerza de su alma y acababa muy cansada. A pesar de que no entendía muy bien cómo se deberían de hacer los ejercicios ni la técnica perfecta, ella igual lo intentaba. Todos los materiales que ella tenía para hacer ejercicios en su casa a convertirse bastante liviano. Así que Cecilia tuvo que tomar una decisión definitiva en la que ella hacía una gran inversión y equipaba toda su casa con todos los equipos para hacer deporte, o de lo contrario se apuntaba en el gimnasio. Cecilia analizó ambas opciones y optó por la segunda. Esa decisión que Cecilia tomó no fue fácil, no porque ella no quisiese ir al gimnasio, porque ella se sentía muy emocionada, pero Cecilia tuvo que una vez más hacer frente a un desafío matrimonial, ya que su marido se había puesto en contra de esa decisión. Tal vez él tenía muchas inseguridades, ya que ella no solamente pues estaba siendo una persona completamente nueva, había cambiado mucho su aspecto físico, sino también pues porque ellos no tenían mucho tiempo para pasar juntos. Pero Cecilia decidió mantenerse firme, ya que tenía una amiga muy alcahueta por allí que le decía: no permitas, tienes que ponerte en primer lugar. Y así fue como Cecilia se inició en el gimnasio con todo lo de la ley. Cecilia recuerda que cuando ella iba al gimnasio no sabía ni por dónde empezar. Sin embargo, la vida siempre le ponía personas buenas a su alrededor y tenía un familiar que le ponía las rutinas y ella iba y lo ejecutaba. Los meses iban pasando y Cecilia cambió por completo. A los 10 meses de su cirugía, Cecilia había llegado a su peso meta. Por fin habían quedado todos esos días de mucho dolor, de mucho sufrimiento, habían quedado atrás. Con sus 42 años, Cecilia se encontraba en el mejor momento de su vida. No solamente físicamente, sino emocionalmente. Su vida por fin encajaba. Había logrado una estabilidad económica con el trabajo de sus sueños. Un ambiente laboral cómodo, amigas fieles, donde ella podía realmente llorar en sus hombros. Sus familiares cercanos, a pesar de la pandemia, estaban sanos y estaban todos unidos y felices. Pero lo mejor de todo es que después de tantas pruebas en su vida, ella logró vencer a su versión más destructiva. En momentos en los que ella piensa en su antigua versión, se recuerda como una mujer que era relativamente feliz ante la sociedad, pero triste por dentro. Ella relata que se arrepiente de no haberlo hecho antes, pero ella como mujer cristiana piensa: Dios nos da lo que debemos tener en el momento preciso, porque si lo hubiera hecho en otro momento de mi vida, no lo hubiera valorado como lo hago ahora. Por ello pienso que llegó en el momento que debía llegar. Pero no puedo evitar algunos días pensar en mi antigua yo. Siento compasión por mi versión antigua, lo mucho que sufrí por dentro. Arrastraba mucha tristeza. Siempre sentí que vivía en un mundo donde no encajaba.
a pesar de mis muchos esfuerzos. Le diría a mi antigua yo que sea feliz, que no sufra, que un día llegará ese milagro. Sobre todo le diría que no era nuestro tiempo. Hoy Cecilia es una mujer exitosa que se regala a sí misma tiempo para ella. Su cirugía bariátrica, mucho más allá de darle un cambio de aspecto físico y devolverle salud, le enseñó a valorarse en cada etapa de su vida, a disfrutar su vida a pesar de cualquier adversidad. Le enseñó a amarse a pesar de todo el daño que ella misma se ocasionó inconscientemente durante muchos años. Por ello, podemos decir que hoy es tiempo de curarse el alma para reescribir nuevos capítulos. Esta fue la historia de Cecilia. Si te ha gustado, te invito a que lo compartas con alguien a quien creas que pueda servirle esto de ayuda. Si te ha gustado mi contenido, también te invito a que me regales un like, a que comentes aquí abajo pues qué te ha parecido la historia de Cecilia. También te dejaré aquí abajo las redes sociales de Cecilia para que vayas, le sigas y que puedas también así ver toda su historia a fondo. Te agradezco una vez más por haberte quedado hasta el final de este video. Te mando un beso muy grande y nos vemos hasta el siguiente capítulo.